Eran las 3:47 a.m. cuando María Santos, climatóloga del IDEAM, notó algo imposible. 890 sensores climáticos del Amazonas mostraban exactamente la misma temperatura, 23.7 grados Celsius, al mismo tiempo, en una región de 400.000 kilómetros cuadrados. Algo estaba terriblemente mal. Lo que María no sabía es que acababa de descubrir el fraude tecnológico más sofisticado en la historia de Colombia. Un fraude que había robado 230 millones de dólares mientras fingía proteger el pulmón del mundo. ¿Confías en los datos sobre el cambio climático? Después de ver esto, nunca más volverás a creer ciegamente en las cifras oficiales. Comenta sí o no y explica por qué. Suscríbete para más revelaciones sobre cómo la tecnología se usa para robar mientras destruyen el planeta. Bienvenidos al canal donde exponemos la corrupción más sofisticada del siglo XXI. Hoy te voy a contar la historia real de cómo un ministro respetado internacionalmente usó inteligencia artificial para robar dinero destinado a salvar el Amazonas. Esta no es una teoría conspirativa, son hechos documentados que cambiaron para siempre la forma en que Colombia vigila sus datos ambientales. Si quieres saber cómo la tecnología más avanzada se puede usar para el crimen más primitivo, el robo, no olvides darle like y suscribirte. Para entender la magnitud de esta traición, primero debes conocer a Alberto Ramírez. No era un político común, era el héroe ambiental de América Latina. Durante 15 años como ministro de Ambiente, Ramírez había logrado lo imposible. Salvó 2.3 millones de hectáreas de selva amazónica. Redujo la deforestación en un 67%. Consiguió 890 millones de dólares en fondos internacionales para Colombia. Ganó el Premio Global de Conservación en 2019. Fue llamado el Guardián del Amazonas por National Geographic. Su foto estaba en la oficina del secretario general de la ONU. Los niños en las escuelas colombianas estudiaban sus políticas ambientales. Greta Thunberg lo había llamado inspiración mundial. Pero detrás de esa imagen perfecta, Alberto Ramírez había construido la máquina de robo más sofisticada que el mundo hubiera visto. Y todo comenzó con una simple observación de una científica insomnie. María Santos llevaba 12 años trabajando en el IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Era una de las climatólogas más respetadas del país, especialista en monitoreo amazónico con un doctorado del MIT. Esa madrugada del 15 de marzo de 2024, María no podía dormir. Su hija de 3 años tenía fiebre y entre revisar su temperatura cada hora, decidió conectarse al sistema de monitoreo climático para adelantar trabajo. El sistema SICAM, Sistema Integrado de Monitoreo Climático del Amazonas, era el orgullo tecnológico de Colombia. 890 sensores distribuidos en 400.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica, cada uno transmitiendo datos en tiempo real las 24 horas del día. Pero esa noche, algo estaba fundamentalmente roto. María abrió el dashboard principal y vio algo que le heló la sangre. Todos los sensores, todos, mostraban exactamente la misma lectura. Temperatura, 23.7 grados Celsius. Humedad, 78%. Presión atmosférica, 1013.2 hectopascales. Velocidad del viento, 0.0 kilómetros por hora. Era imposible, estadísticamente imposible. El Amazonas es un ecosistema con microclimas extremadamente diversos. Tener 890 puntos mostrando datos idénticos era como lanzar una moneda 890 veces y que saliera cara en todas. María refrescó la pantalla, los datos seguían idénticos, revisó el sistema, no había errores de conexión, verificó los logs, todo parecía normal. Pero María Santos no era una científica común. Su tesis doctoral había sido sobre detección de anomalías en Big Data climático. Sabía que cuando algo es estadísticamente imposible, hay solo 2 explicaciones: error masivo del sistema o manipulación humana deliberada. María comenzó a cavar más profundo. Lo que encontró en las siguientes 72 horas la aterrizó. Primero, descubrió que la anomalía no era nueva.
Utilizando herramientas de análisis histórico, María encontró que los datos perfectos habían estado apareciendo de forma intermitente durante los últimos 18 meses. Siempre los mismos números, siempre en periodos específicos. Segundo, los periodos coincidían exactamente con las fechas de los informes trimestrales que Colombia enviaba al Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas. El fondo que había otorgado $230 millones a Colombia basándose en estos datos. Tercero, María descubrió algo que la hizo temblar. Los datos falsos no eran aleatorios. Estaban calibrados para mostrar exactamente las tendencias que el Fondo Verde quería ver. Reducción de temperatura, aumento de humedad, disminución de vientos, todos los indicadores de una selva saludable que justificaba más financiamiento. Pero el descubrimiento más escalofriante vino cuando María analizó los metadatos de los archivos. Cada archivo de datos falsos tenía una firma digital que rastreó hasta una computadora específica, una computadora registrada a nombre del Ministerio de Ambiente. María entendió que estaba ante el mayor fraude ambiental en la historia de América Latina, pero también entendió que estaba en peligro mortal. Esa noche, María Santos tomó la decisión más valiente de su vida. Copió toda la evidencia en 3 dispositivos diferentes y decidió contactar directamente a la Presidencia de la República. Mientras María investigaba, Alberto Ramírez vivía su mejor momento. El 18 de marzo de 2024, 3 días después del descubrimiento de María, Ramírez estaba en Ginebra presentando el Modelo Colombiano de Conservación Tecnológica ante 500 delegados internacionales. Su presentación era magistral. Mostraba gráficos perfectos de cómo Colombia había logrado estabilizar el clima amazónico usando tecnología de punta. Cada slide mostraba datos del SICAM que probaban el éxito histórico de sus políticas. Colombia ha demostrado, decía Ramírez ante la audiencia hipnotizada, que la tecnología avanzada puede salvar los ecosistemas más frágiles del planeta. Nuestros 890 sensores nos muestran en tiempo real cómo nuestras intervenciones están funcionando. Mientras Ramírez recibía aplausos en Ginebra, María Santos estaba siendo escoltada por seguridad presidencial hacia Casa de Nariño. Su llamada había llegado directamente al escritorio de Gustavo Petro. Lo que Petro vio esa tarde cambió todo. María había preparado una presentación de 47 slides que mostraba: 1. La evidencia técnica, análisis estadístico que probaba la imposibilidad matemática de los datos idénticos. 2. La timeline criminal, 18 meses de manipulación coordinada con fechas exactas. 3. El rastro digital, metadatos que rastreaban hasta las computadoras del ministerio. 4. El impacto financiero, $230 millones otorgados basándose en datos falsificados. 5. La operación completa, cómo se habían manipulado 890 sensores simultáneamente. Pero la revelación más devastadora vino en el slide 48. María había descubierto que el software de manipulación no había sido desarrollado por el gobierno colombiano. Había sido comprado de una empresa china especializada en optimización de datos ambientales por $15 millones. Una empresa que vendía software para mejorar datos climáticos a gobiernos que necesitaban cumplir estándares internacionales. Colombia no era el único país usando este sistema. Había al menos 12 naciones más manipulando datos climáticos con el mismo software. Petro entendió inmediatamente que esto no era solo un caso de corrupción nacional, era un escándalo internacional que podría destruir la credibilidad de todos los programas climáticos globales. Gustavo Petro tenía una decisión que tomar. Podía manejar esto en privado, arrestar silenciosamente a Ramírez y mantener la reputación internacional de Colombia. O podía usar esto para exponer un problema global y posicionar a Colombia como líder en transparencia climática. Petro eligió la transparencia, pero primero necesitaba más evidencia, y para conseguirla iba a tender una trampa a Alberto Ramírez. El 25 de marzo, Petro invitó a Ramírez a una reunión de rutina sobre el próximo informe climático que Colombia presentaría en la COP30. Ramírez llegó confiado, sin saber que cada palabra sería grabada.
Alberto, comenzó Petro, felicitaciones por el éxito en Ginebra. Los datos del SICAM son realmente impresionantes. Gracias, presidente, respondió Ramírez con esa sonrisa que lo había convertido en el rostro de la conservación latinoamericana. El sistema está funcionando perfectamente. Los 890 sensores nos dan una precisión sin precedentes. Me intriga la estabilidad de los datos, continuó Petro con aparente inocencia. Es notable cómo hemos logrado readings tan consistentes en una región tan diversa. Ramírez no detectó la trampa. Bueno, presidente, eso demuestra el éxito de nuestras políticas. Cuando un ecosistema se estabiliza, los datos se vuelven más predecibles. Era una mentira científica monumental. Los ecosistemas amazónicos nunca son predecibles. Ramírez acababa de confirmarte que conocía la manipulación. Petro presionó más. ¿Qué tan confiables son esos sensores? ¿Hay alguna posibilidad de que los datos estén siendo, digamos, optimizados? Ramírez se puso nervioso por primera vez. Presidente, no entiendo qué sugiere. El SICAM es el sistema más avanzado del mundo. Los datos son completamente auténticos. Perfecto, dijo Petro cerrando su carpeta, porque mañana vamos a hacer una transmisión en vivo para mostrar al mundo cómo funciona el SICAM. Quiero que expliques personalmente cómo 890 sensores pueden mostrar datos idénticos en tiempo real. El rostro de Ramírez se descompuso. Entendía que había caído en una trampa, pero ya era demasiado tarde. El 26 de marzo de 2024, a las 8 p.m., Gustavo Petro apareció en una transmisión nacional histórica. Con él estaba María Santos, ahora identificada como la científica que había destapado el fraude más grande en la historia ambiental de Colombia. Compatriotas, comenzó Petro con esa gravedad que solo usan los presidentes en momentos históricos. Esta noche vamos a revelar algo que cambiará para siempre cómo el mundo ve los datos sobre cambio climático. Ramírez estaba sentado en una silla lateral, visiblemente sudando bajo las luces del estudio presidencial. Había llegado esperando una celebración de sus logros ambientales. En cambio, estaba a punto de ser expuesto como el mayor estafador climático del siglo. Doctora Santos, dijo Petro dirigiéndose a María, muéstranos qué descubrió esa madrugada del 15 de marzo. María se acercó a la pantalla gigante que dominaba el estudio. Con clics precisos, comenzó a mostrar los datos del SICAM en tiempo real. Presidente, dijo María con voz firme, lo que Colombia y el mundo van a ver esta noche es la evidencia de que 890 sensores han estado mintiendo durante 18 meses. La pantalla mostró el mapa del Amazonas colombiano, con 890 puntos rojos parpadeando. Cada punto representaba un sensor, y cada sensor mostraba exactamente los mismos datos. Esto, continuó María, es estadísticamente imposible. La probabilidad de que 890 sensores en 400.000 kilómetros cuadrados muestren datos idénticos es de 1 en 10 elevado a la 2670. Es más fácil que ganes la lotería 300 veces seguidas. Ramírez intentó interrumpir. Doctora Santos, está mal interpretando los datos. El sistema... Ministro Ramírez, lo cortó Petro con autoridad presidencial. Su turno de hablar llegará. Ahora, doctora Santos, muéstrenos el rastro del dinero. María cambió a una presentación que mostraba transferencias bancarias. Estos 230 millones de dólares del Fondo Verde fueron otorgados basándose en datos que sabemos son falsos. El dinero llegó en 4 tramos durante 18 meses, exactamente coincidiendo con los periodos de manipulación de datos. La evidencia era abrumadora, pero Petro guardaba lo mejor para el final. Ministro Ramírez, dijo Petro volviéndose hacia el hombre que había sido el héroe ambiental de Colombia. ¿Puede explicarnos qué es Beijing Climate Solutions? El nombre cayó como una bomba nuclear en el estudio. Ramírez se puso pálido. Beijing Climate Solutions, continuó Petro leyendo de un documento,
Es la empresa china a la que usted pagó $15 millones por software de optimización de datos climáticos. Software que, según nuestras investigaciones, está siendo usado por 12 países para falsificar datos ambientales. Lo que pasó después se transmitió en vivo a 47 millones de espectadores y se volvió viral en minutos. Alberto Ramírez, el hombre que había salvado el Amazonas, el héroe de la conservación, el ganador de premios internacionales, comenzó a desmoronarse en tiempo real. «Presidente», murmuró Ramírez con voz temblorosa, «no era mi intención, el sistema, las presiones internacionales». «Ministro», lo interrumpió Petro, ¿sí o no compró software chino para falsificar datos climáticos? Silencio total en el estudio. ¿Sí o no robó $230 millones destinados a salvar el Amazonas? Ramírez se llevó las manos a la cara. ¿Sí o no traicionó la confianza de 50 millones de colombianos y del mundo entero? Fue entonces cuando Alberto Ramírez hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el micrófono, se levantó de su silla y murmuró las palabras que terminarían su carrera. «Ya no puedo seguir mintiendo. Sí, compré el software. Sí, manipulamos los datos. Sí, robamos el dinero». El estudio quedó en silencio total. 47 millones de personas habían sido testigos de la confesión más devastadora en la historia televisiva de Colombia. Pero Ramírez no había terminado. «Pero no fui el único», continuó con voz rota. «Hay 11 países más haciendo lo mismo. El sistema climático internacional está completamente corrompido. Los datos que usa la ONU, que usa el IPCC, que usan todos los gobiernos, la mitad son falsos». Era una revelación que trascendía a Colombia. Era un escándalo global. María Santos, la científica que había arriesgado todo, se acercó al micrófono. «Esta es exactamente la razón por la que decidí hablar. No se trata solo de dinero robado, se trata de que mientras fingimos combatir el cambio climático, estamos permitiendo que la crisis se profundice con datos falsos». Era una revelación que trascendía a Colombia, era un escándalo global. María Santos, la científica que había arriesgado todo, se acercó al micrófono. «Esta es exactamente la razón por la que decidí hablar. No se trata solo de dinero robado, se trata de que mientras fingimos combatir el cambio climático, estamos permitiendo que la crisis se profundice con datos falsos». Lo que comenzó como una científica insomne revisando datos se convirtió en el escándalo climático más grande de la historia. En las 48 horas siguientes a la transmisión, Alberto Ramírez fue arrestado y confesó completamente su participación en el fraude. 11 países más fueron investigados por usar el mismo software chino. El Fondo Verde para el Clima suspendió todos los desembolsos hasta nueva auditoría. Beijing Climate Solutions fue cerrada por las autoridades chinas. María Santos recibió ofertas de trabajo de NASA, MIT y Cambridge. Pero el impacto más profundo fue en la percepción pública sobre datos climáticos. 3 meses después, Gustavo Petro apareció ante la Asamblea General de la ONU. Su discurso cambió para siempre la forma en que el mundo maneja datos ambientales. «Lo que Colombia descubrió», dijo Petro ante 193 delegados, «es que no podemos combatir el cambio climático con mentiras. La doctora María Santos nos enseñó que la ciencia verdadera siempre vence a la ciencia comprada». Colombia implementó el primer sistema de monitoreo climático con blockchain del mundo, haciendo imposible la manipulación de datos. El modelo Santos, nombrado en honor a María, fue adoptado por 47 países en el primer año. Alberto Ramírez fue sentenciado a 25 años de prisión. En su celda, escribió una carta que se hizo pública. «Creí que podía usar datos falsos para conseguir dinero real para salvar la selva real. Me equivoqué. La conservación construida sobre mentiras siempre termina destruyendo lo que pretende proteger». María Santos se convirtió en la primera directora de Transparencia Climática de las Naciones Unidas. Su primera declaración fue simple: «En ciencia como en vida, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz».
Y esa madrugada del 15 de marzo, cuando una madre preocupada por la fiebre de su hija decidió revisar unos datos climáticos, nunca imaginó que estaba a punto de cambiar la forma en que la humanidad combate el cambio climático. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que hay más gobiernos manipulando datos ambientales? ¿Confías en los datos sobre cambio climático que vemos en las noticias? Comenta abajo y suscríbete para más revelaciones que están cambiando el mundo. Esta historia nos demuestra que a veces las revelaciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. Una científica insomne, un presidente valiente y 890 sensores que mentían al mismo tiempo. Porque cuando se trata de salvar el planeta, la verdad es lo único que realmente funciona.